Acabamos de leer Amós capítulo 9, versículo 11 al 15, donde el profeta Amós expresa tres cosas importantes. Diga conmigo, tres cosas. Está hablando de manera profética y por eso a veces se nos hace un poco complicado a nosotros entender cómo hablan los profetas. Pero en el versículo 14 habla de algo que es el restablecimiento de la nación de Israel. Nosotros sabemos que más o menos por allá del año 1948 se vuelve a establecer Israel como nación, porque ellos estaban dispersos, y este sería el cumplimiento de esta profecía que está dando Amós. En el versículo 14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. O sea, lo que estaba desbaratado, lo que estaba destruido, lo van a volver a edificar y habitarán. Dice: plantarán viñas, beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán fruto de ellos. O sea, van a vivir en el lugar y van a comer del lugar que estaba desértico, pero aquí está hablando que va a fructificar el que era desértico. Dice: pues los plantaré, versículo 15, sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces, desde que se establece la nación de Israel, nunca más serán arrancados. Aunque usted vea lo que vea, este mensaje no es de geopolítica, pero vea usted lo que vea, ya nunca más serán arrancados después de que Dios los vuelve a establecer y vuelve a reedificar la nación de Israel donde está. Esa es una de las cosas que dice el profeta. Otra de las cosas, entonces ya dijimos el restablecimiento de la nación. Otra de las cosas que el profeta dice es que habrá la restauración del tabernáculo caído de David. Tabernáculo es tienda. Diga conmigo, tienda. Pero no la tienda de la esquina del barrio donde usted vive, sino tienda, nos referimos a carpitas, a carpas. Por eso cuando en Israel había una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, realmente era la fiesta de las carpas, para recordar el tiempo en el que todos ellos vivían como en carpas, cuando estaban en el desierto. Ahora, aquí dice el profeta Amós, más o menos unos 230 años después de David, el profeta Amós está diciendo que se va a restaurar la carpa de David. Y entonces ahí es que cuando usted está leyendo, usted dice: ¿cuál carpa de David? ¿Qué es eso de la carpa de David? ¿Cuál tabernáculo de David? Y el profeta dice que va a restaurar el tabernáculo caído. O sea, que una carpa que hizo David en algún momento, han pasado 230 años y ahora está deshecha. Y el profeta está diciendo, obviamente Dios a través del profeta está diciendo: voy a restaurar una carpa que David en algún momento hizo. Entonces uno empieza a pensar: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué era lo importante de esa carpa para que en una profecía 230 años después estén diciendo: Dios, la quiero restaurar? Entonces eso aparece en el versículo 11, Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. O sea, el tabernáculo ahora está arruinado. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y dice una razón: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Diga conmigo, los gentiles. Entonces, según esta profecía, cuando se restaure la carpa de David, se van a extender ya no solamente en Israel, sino que llegarán a Edom y luego todas las naciones. Levante las manos conmigo y diga: yo. Porque usted no estaba en Israel. A nosotros nos alcanzan porque se restaura algo que estaba caído. Entonces esa es la segunda cosa de la cual el profeta Amós habla. Y la tercera cosa de la que habla el profeta Amós aquí es
sobre el avivamiento. Amos 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Vamos a ponerlos en términos un poco más entendibles para nosotros. Vamos a decir que usted está sembrando una mata ahorita. Se supone que tiene que esperar un tiempo para que venga el que va a recoger o a cosechar lo que usted sembró. ¿Qué se supone que hay entre la siembra y la cosecha? Tiempo. O sea, hay que esperar para poder recoger. Pero de acuerdo a lo que está diciendo aquí, dice, va a haber un avivamiento tal que se va a sembrar y apenas está sembrando y el otro viene atrás recogiendo. Eso nos habla de avivamiento, dice, y el pisador de uvas al que lleva la simiente. O sea, este apenas lleva la semillita y el que va a pisar ya viene detrás. O sea, habla de una aceleración. ¿Qué más dice? Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Normalmente los montes no dan el producto de una vez. ¿Qué hay que hacer? Tiene que ir una persona hasta allá, cosechar, después de haber sembrado, hacer el proceso y luego ahí sí tenemos el mosto, pero aquí habla de algo sobrenatural. Entonces son tres cosas de las cuales el profeta Amós en el capítulo 9 nos habla, pero nosotros nos vamos a concentrar en el tabernáculo caído de David. Entonces, ¿cuál o qué era el tabernáculo caído de David? Era una tienda o carpa sencilla. ¿Cómo era? David erigió esta carpa cuando recuperaron el arca del pacto y la ubicó en la ciudad de Sión o en el monte de Sión, y allá llevó el arca del pacto. Entonces, para eso necesitamos saber lo que es el arca del pacto. Hay hasta películas. Por allá, no recuerdo cómo era, que se llamaba una de un explorador que tenía un sombrero, que creo que era Indiana Jones. Era una película que perseguían y perseguían. Es porque estaban buscando el arca perdida, el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cubo, un cuadro de madera recubierto de oro, todo hermosísimo, y tenía unas varas para que en esas varas lo ponían sobre los hombros y lo pudieran llevar. El arca del pacto, este cubo, representaba la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios siempre con ustedes? Israel veía ese cubo y se acordaban, la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, hubo un problema, y es que el arca la habían construido cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerda? Habían salido de Egipto cuando estaban en el desierto 40 años. Dios le dijo a Moisés, hágase un tabernáculo, una carpa, una tienda que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo va a meter el cubo ese, que es el arca, que va a representar la presencia de Dios. Ellos anduvieron por el desierto. El tabernáculo de Moisés lo armaban y lo desarmaban cada vez que se iban moviendo del lugar, pero llegó el tiempo en el que entraron a la tierra prometida. Y cuando ya entraron a la tierra prometida, el arca del pacto, o sea, ese cubo, pasó por varios sitios. ¿Cuántos quieren que pase por su casa? El primer lugar donde estuvo el arca del pacto se llamó Gilgal, donde pasó más o menos semanas o quizás meses, o sea, fue algo temporal. Eso fue cuando entraron a la tierra prometida, ahí la ubicaron, y usted puede encontrar eso por allá en Josué capítulo 4 y 5. El siguiente lugar donde estuvo el arca, el cubo, fue en Silo. Según los estudiosos, pasó más o menos entre 300 y 350 años. En ese lugar llamado Silo, el arca estuvo 300 a 350 años, o sea, duró bastante. Eso usted puede encontrar las citas en Josué 18 y en Primera de Samuel 4. Luego
¿Se acuerdan la época de Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran, bueno, que los hijos se robaban las ofrendas y todo eso? Hubo una batalla en un lugar que se llamó Ebenezer, y el pueblo de Israel habían perdido una batalla y dijeron: ¿sabe por qué es que estamos perdiendo las batallas? Porque es que no tenemos la presencia de Dios. Y ellos, cuando hablaban de la presencia de Dios, se referían al cubo. Aclaración: la presencia de Dios no era el cubo. El cubo representaba, pero en la mente de ellos, usted sabe que los seres humanos somos muy dados a los amuletos y a lo que vemos con nuestros ojos. Ellos dijeron: la razón por la que no estamos ganando las batallas es porque no estamos llevando el arca del pacto con nosotros para las batallas. Entonces se les ocurrió la grandiosa idea: la próxima batalla que tengamos, vamos a llevar el cubo ese, y ahí sí vamos a ganar. Y pues, por supuesto, ¿cuántos creen que para ganar las batallas tenemos que tener la presencia de Dios? Pero ellos ahí se estaban equivocando, porque no se trata solamente de que Dios esté, se trata de cómo estoy yo con Dios. Porque ellos podían llevar el arca, podían llevar la presencia, podían llevar la representación de la presencia, pero si ellos estaban mal con esa presencia, ¿de qué les iba a servir? O sea, eso es como cuando yo digo: no, es que yo voy a todos los cultos, y yo voy a todas las reuniones, y yo tengo Biblias en mi casa, y yo pongo alabanzas todo el día. Eso sí, yo estoy súper mal con Dios, pero Dios está ahí. Algo así era lo que ellos estaban planteando. Entonces se ponen a llevar el arca, ¿y qué les pasó? Perdieron la batalla y más encima les robaron el arca. O sea, se quedaron sin el cubo, que representaba la presencia de Dios. Posterior a eso, el arca se lo llevan para ¿cómo era que se llamaba? Pentápolis, o sea, 5 ciudades filisteas, y allá el arca duró 7 meses. Pero la Biblia menciona sobre todo 3 ciudades de esas 5: Asdod, donde tenían el templo del dios Dagón, que era como un pez. La otra ciudad fue Gat, y la otra ciudad fue Ecrón. Cuando el arca del pacto entra en ese país, a la gente de esas ciudades le empezaron a salir tumores, empezó a haber plaga de ratones, el dios Dagón de los filisteos se cayó al piso y se quebró. Y alguien podría decir: oiga, ¿cómo así, hermano? O sea que el arca representa la presencia de Dios, pero entra a una ciudad y en vez de la gente sentir o percibir o experimentar la gloria de Dios, lo que empieza a suceder es que le salen tumores, empieza a haber plaga de ratones. Pues sí, porque recuerde, no se trata de si la presencia de Dios está, sino cómo está el ser humano con esa presencia de Dios. El arca estaba en Filistea, pero ellos se convirtieron. El arca estaba en Filistea, pero ellos se volvieron buenos seguidores de Dios. No, todo lo contrario, lo llevaron delante de su Dios. Y por eso hubo una gran plaga. Eso fueron 7 meses. Luego los de Filistea dijeron: no, nos toca sacar esta arca de acá porque esto nos va a matar. Mire, tumores, ratones, de todo. Se la llevaron para un lugar que se llama Bet-Semes, y allá duró como días o semanas. Los filisteos la entregaron allá en Bet-Semes. Cuando llegó a Bet-Semes, los de Israel dijeron: uy, llegó el arca, vamos a tomarnos fotos con el arca. Y llegó gente a mirar a ver qué había dentro del arca, y dice que murieron muchos hombres porque trataron de tocar el arca y abrirla y ver qué era lo que había adentro. Entonces la gente de Bet-Semes dijo: uy, no nos está yendo bien con esta arca, pasémosla para Kiriat Jearim. Y en Kiriat Jearim pasó 20 años en la casa de Abinadab. Y Abinadab tenía unos hijos, uno se llamaba Usa y otro se llamaba Ahío, y 20 años tuvieron el arca en la casa. ¿Cuántos quieren tener el arca en la casa? Pero mire que la Biblia no menciona que en la casa de Abinadab hubieran sucedido cosas maravillosas por tener el arca. No menciona que hubiese dado un fruto maravilloso tener el arca 20 años en la casa. Así como muchas veces uno dice: oiga, esa familia tiene 20 años de conocer el evangelio, pero yo siento que
como que tienen otra religión más y ya. ¿Cuántos han visto eso? O quizás usted puede estar pensando, yo lo he experimentado, o sea, a mí me hablaron del evangelio desde niño, me hacían repetir esto, rezar, orar, qué sé yo, no sé qué prácticas ha tenido usted, que usted dice, llevo 20 años sabiendo que Dios está conmigo y con mi familia, pero como que no veo ningún fruto. Eso es lo que pasó. Más bien ellos lo que hicieron fue familiarizarse con el arca. Es normal, tener el evangelio es normal, tener Biblia es normal. Y por eso cuando transportaron luego el arca en un carruaje llevado por vacas, dice que Usa, el hijo de Abinadab, tocó el arca y se murió. Porque acuérdese que tenían unas varas para sostenerlo con las varas, no había que tocar el arca. ¿Por qué Usa fue capaz de meter las manos? Porque él ya se había familiarizado tanto con la presencia que se le hacía normal tocarla. Y esto es para que nosotros lo meditemos. Nos familiarizamos tanto con, es que cuando yo tengo un problema yo oro y Dios me responde y me salva. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted tiene un problema y usted dice, uy, Dios mío, y Dios me salva, Dios me libra. Entonces se me hace normal cada vez que yo tengo un problema, pues metámonos en problemas. Que eso, cualquier cosa nosotros le decimos a Dios y Dios rapidito. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos con la presencia, con la respuesta de Dios, con los milagros de Dios y lo tomamos a la ligera. Pero luego de que estuvo 20 años en la casa de Abinadab, la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y en la casa de Obed-Edom estuvo solamente 3 meses. ¿Cuánto? En la de Abinadab estuvo 20 años y no hubo un fruto aparente. Pero en la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses. Y la Biblia registra que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. O sea, empezó a haber una bendición maravillosa en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quieren ver resultados? ¿Cuántos quieren ver evidencias? Que la gente diga, wow, ¿qué es lo que está pasando en la casa de Obed-Edom? Desde que llevaron el arca, desde que están haciendo cultos familiares, desde que están leyendo la Biblia, desde que están orando, desde que están buscando a Dios, se nota que algo está pasando en ellos, algo está siendo transformado en ellos. Aleluya. Y por eso es que muchas veces uno lleva 20 años en el evangelio y uno dice, ay, qué triste, mire, el evangelio llegó a tal casa, apenas llevan 3 meses y mire todo lo que Dios ha hecho en ellos, y yo que llevo 20 años, ¿por qué conmigo no? ¿Sí le ha pasado? ¿O será por allá en otras iglesias donde yo he predicado? Donde uno empieza a comparar, oiga, pero ¿por qué fulano de tal si se convirtió hace 3 meses y qué día lo escuché predicando y predica tremendo y yo llevo 20 años y yo voy a decirle a alguien Cristo lo ama y se me enreda la lengua? ¿Usted no le ha pasado que usted empieza a comparar por qué el otro? Eso pasó en casa de Obed-Edom 3 meses y algo sobrenatural estaba sucediendo. Entonces David escuchó que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida por tener el arca y él dijo, no, pues hay que traer el arca de vuelta. Entonces fíjese todo el tiempo que ha pasado desde que se robaron el arca los filisteos, y ahora David está queriendo regresarla al territorio de Israel, no en la casa de Obed-Edom, sino ya algo más oficial. Porque cuando uno tiene mucho tiempo que uno dice, uy, la presencia de Dios como que no la experimento y la quiero de regreso. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Yo hace rato no experimento, no siento a Dios. Yo sé que Dios está, pero yo quiero sentirlo. ¿A cuántos les ha pasado eso? David arregló todo y regresaron el arca y lo llevaron a una montañita que quedaba al lado de Jerusalén, que se le llamó Sión. Y en esa montañita David hizo la carpa que se le llamó el tabernáculo de David. Y metieron el arca en esa carpa durante 30 o 40 años. Ahora, cuando yo me puse a estudiar eso, yo dije, qué locura, porque
de acuerdo a lo que Dios había establecido desde la época de Moisés, ¿dónde debía estar el arca? Se supone que debía estar en el tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerda? Que tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo. Allá era donde metían el arca, y la gente no tenía acceso al arca. El único que tenía acceso al arca era ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año. Así que si usted quería cantar enfrente del arca, no podía, porque le tocaría meterse. ¿Y qué le iba a pasar? ¿Se iba a morir o lo iban a matar? Entonces ahora encontramos que David, cuando regresa el arca, porque ya la recuperan, David dice: yo no quiero que el arca esté por allá adentro, donde yo no pueda verla, donde yo no pueda experimentarla. Y él dice: hagamos una carpa que no tenga paredes. Hagamos una carpa donde podamos ver el arca y cantar. Y cambiaron el sistema de adoración, y el sistema de adoración en la época de David es más parecido al que nosotros manejamos hoy. O sea, ¿sí ven estos instrumentos aquí? Que nosotros cantamos, nos alegramos, sudamos. ¿Cuántos sudan a veces cantándole a Dios? Eso nació en la época de David, con el arca, con el tabernáculo de David. Antes de David no era así. Antes de David la gente no podía entrar y ver el arca. Antes de David la gente no podía, y es más, los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar y no podían sudar adentro. Ahora, la pregunta que me surge a mí es: ¿de dónde le surgió a David esta idea? Si Dios nunca, yo me puse a buscar en la Biblia y nunca encontré que Dios le hubiera dicho a David: oiga, David, hágase una carpa sencilla sin paredes y ponga el arca ahí y adórenme ahí. No lo encontré. Surgió espontáneamente del corazón de David. Pero ojo, a Dios le agradó. Porque a Dios le agrada la adoración espontánea que surge del corazón. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? O sea, ese día que usted dice: todo el mundo se va a ir de paseo y yo me voy a quedar encerrado en un cuarto y voy a hablar con Dios y le voy a decir que lo amo, y ese día voy a dejar a un lado la comida, me voy a dedicar a Dios ese día, me voy a encerrar a decirle, a adorarle, a exaltarle. A Dios le agrada. Quizás no fue que el pastor le dijo: vaya y enciérrese y adore a Dios en su cuarto. Quizás no fue el hermano Sammy que le dijo. Quizás ni siquiera usted oyó una voz del cielo, ni un sueño que le dijo: mañana enciérrate en tu cuarto y adórame. No, no. Simplemente nació de su corazón ir a adorar a Dios, y a Dios le agrada. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Ahora, a David le daba un poquito de preocupación saber que el arca estaba en una carpa y que él tenía un palacio. ¿Dónde vivía David? David vivía en un palacio. Y él un día dijo: uy, yo tengo que hacerle un templo a Dios, porque ¿cómo así que el arca en una carpita ahí sencillita? Y yo viviendo en un palacio. ¿Y sabe qué le respondió Dios a través del profeta? Dios estaba tan agradado con lo que estaba sucediendo en la carpa, que cuando él le responde a través del profeta, le dice: yo nunca he pedido que me hagan un templo. De hecho, le dijo: usted no me construirá templo, será su hijo. Lo que quiere decir que todo el tiempo de David estuvieron adorando a Dios delante del arca. Por eso es que hay salmos que usted lee y él habla del santuario, y que todos los días, y uno dice: ¿y cómo tenía acceso? Pues porque no estaban en el tabernáculo de Moisés, sino que tenían era el tabernáculo de David. Entonces uno dice: ¿y a Dios de verdad sí le agradó? Pues le agradó tanto a Dios que después de 230 años o 220 años aparece un profeta llamado Amós y dice: restauraré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué caído? Porque cuando Salomón edificó el templo, dejaron de usar el tabernáculo de David. El templo de Salomón era más lujoso. Diga conmigo: lujo.
había oro, había todo lo que, de hecho, hay registros históricos que la gente cuando llegaba a ver el templo que Salomón había construido se quedaban sorprendidos, se quedaban impresionados por el templo de Salomón. Sin embargo, en el templo de Salomón ya no había acceso. En el templo de Salomón, el arca, ¿dónde iba a estar? En el lugar santísimo. ¿Y quién podía entrar allá? El sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿qué pasa? Se cambió el acceso por el lujo. Y qué triste sería que nosotros tuviéramos oro, una edificación asombrosa para Dios, pero que no tuviéramos acceso a llegar delante de Dios. Y yo, a través de la profecía de Amós y a través de todo lo que veo por la escritura, veo que Dios se enamoró de lo que sucedía en el tiempo del tabernáculo de David. Imagínense que en el tiempo del tabernáculo de David, David escogió más o menos 4,000 músicos. ¿Qué sucedía en el tabernáculo de David? Había acceso al arca sin velos. Diga conmigo, sin velos. O sea, Dios no quiere que haya velos, Dios quiere que haya acceso. ¿Qué más había en el tabernáculo? Había adoración continua 24/7. Habían más o menos 4,000 levitas que eran músicos organizados por turnos. O sea, imagínense, el grupo de alabanza terminaba y pasaba otro grupo de alabanza y pasaba otro grupo de alabanza 24/7. Por alrededor de 30 o 40 años. O sea, imagínese usted eso. O sea que David llegaba y había un grupo cantando, había un grupo adorando y veían el arca, no como antes, sino que ahora había acceso. Aleluya. Dios quiere restaurar el acceso. ¿Qué más había? Habían expresiones espontáneas de alabanza y adoración, no importa que sudara. Usted se acuerda que cuando retornaron el arca, David danzaba en la presencia de Jehová y Mical salió por la ventana, la esposa que él tenía, y dijo: uy, mire cómo está alabando mi esposo, terrible, se ve ridículo. Y David le dice: lo haré aún más vilmente, o sea, lo voy a hacer peor, entre comillas, o sea, mejor. Porque había expresiones espontáneas delante de Dios. Usted se imagina que cuando uno está adorando, alabando a Dios y se le empieza a escurrir las lágrimas y a veces se le escurren otras cosas aquí por la nariz. Usted se imagina que Dios desde arriba dijera: ¡ah! Tan feo eso. Pero ¿sabe qué? A Dios le gusta esa espontaneidad de que usted sintió que está cantándole a su padre y que usted le dieron ganas de llorar, y Dios lo mira desde arriba y dice: ¡ah! Mi hijo me ama. Gloria a Dios. Había también el centro de la adoración en el tabernáculo de David era el arca, o sea, era la presencia. Y eso tiene que estar claro para nosotros. El centro de nuestra adoración tiene que ser Dios. El centro de la adoración no puede ser nosotros mismos. El centro de la adoración no puede ser nuestra congregación. El centro de nuestra adoración no puede ser nada más sino Dios mismo, su presencia. Porque hoy en día se quiere adorar o alabar al hombre, a los líderes, al predicador de moda, al cantante de moda. Se quiere adorar y enaltecer el lugar donde nos reunimos. Pero aquí el tabernáculo era sencillo, era una carpita, pero estaba la presencia de Dios. Aleluya.
Y usted dirá, hermano, y ese mensaje que usted nos está diciendo, que el tabernáculo caído de David sí será importante, porque yo no había escuchado eso. Bueno, en Hechos capítulo 15. Porque cuando usted se va al Nuevo Testamento, porque alguien dirá, y el hermano nos está enseñando puro prácticas por allá de David. No, 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 esto se conecta. Hechos capítulo 15, versículo 12, está sucediendo un evento que se le llama teológicamente el Concilio de Jerusalén, que es cuando se reunieron los apóstoles para discutir sobre los gentiles. ¿Se acuerda que Pedro y luego Pablo y Bernabé le habían predicado a los gentiles, o sea, gente que no era judía y se habían convertido al Señor y habían recibido el Espíritu Santo? Y entonces otros que eran judaizantes comenzaron a decir, no, esa gente que se está convirtiendo, aunque sean gentiles y lo que sea, les toca circuncidarse. Circuncidarse, dícese de una cirugía que se le hacía a los varones, quitando el prepucio de su miembro para, digámoslo así, hacerse parte del pueblo de Israel. Entonces ahora en el Nuevo Testamento aparecen gente que dice que para usted ser cristiano verdadero tenía que circuncidarse. Entonces se armó una algarabía porque estaban unos que estaban de acuerdo y otros que no. Hicieron una asamblea que se le llamó el Concilio de Jerusalén y se reúnen. Entonces en el versículo 12, Hechos 15, 12 dice, porque la gente estaba haciendo bulla, pero aquí dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando la multitud, cuando ellos callaron, cuando cayó Bernabé y Pablo, dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, diga conmigo, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Está hablando Jacobo en el Nuevo Testamento. Versículo 16. Mire qué va a citar Jacobo aquí. ¿Qué es lo que va a citar? Va a citar las palabras del profeta Amós. Mire lo que va a decir Jacobo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, aquí Jacobo está diciendo, aquí nosotros no estamos para predicar más judaísmo, ni para predicar más circuncisión, ni siquiera para devolvernos al tabernáculo de Moisés, sino que esto que nos están contando Bernabé, Pablo y Simón Pedro es el cumplimiento de la profecía que había dado Amós, de que sería restaurado el tabernáculo de David. Y por eso es que ahora los gentiles también tienen acceso. ¿Cuántos son gentiles aquí? ¿Y cuántos tienen acceso? Tenemos acceso delante de la presencia de Dios. En otras palabras, lo que el profeta Amós estaba diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es: llega un tiempo donde el sistema del tabernáculo de Moisés
no será más el importante, sino que vendrá uno más sencillo, que es el tabernáculo de David, que no tiene paredes, en el cual hay acceso, en el cual hay adoración continua, donde usted no tiene que ser sumo sacerdote para poder ver el arca que representa la presencia de Dios. Viene un sistema nuevo. Se va a caer la religiosidad y va a venir la espontaneidad, va a venir la relación, va a venir el gozo, va a venir los cánticos y las danzas, va a venir un tiempo de comunión 24/7. Y por eso en el Nuevo Testamento inclusive el apóstol Pablo nos dice: orad sin cesar. Y hay gente que dice: ¿cómo voy a orar sin cesar? Si si me acuesto a dormir, mientras estoy dormido no estoy orando. Y si me voy para el trabajo, ¿cómo estoy orando mientras estoy en el trabajo? Orad sin cesar se refiere a la comunión en el Espíritu que usted y yo íbamos a tener ahora a través de Cristo. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Por eso es que a veces usted está haciendo otras cosas. ¿A usted no le ha pasado que usted de repente se da cuenta que está orando? O sea, no es que usted dijo: ay, voy a sacar una hora y voy a... No, usted está por allá haciendo algo, está cocinando, está revolviendo ese sancocho. Y mientras usted está revolviendo, de repente usted se da cuenta que en su espíritu usted está conectado. De hecho, últimamente he tenido la experiencia de cosas que no he pronunciado con mi boca, que las he dicho en mi mente y luego ha aparecido la respuesta específica y yo digo: wow. Uno dice: solamente lo pensé, pero Dios me oyó, porque ahora no hay paredes. Aleluya. Ahora hay comunión cuando usted saca las 2 horas para encerrarse, y hay comunión cuando está en su trabajo. Oh, gloria a Dios. Esa restauración del tabernáculo de David está operando ahora en medio de la iglesia. Así que quiero concluir este mensaje dando algunas conclusiones. Ya no necesitas un intermediario humano. El sacrificio de Jesús te da el derecho legal de entrar hoy mismo a su presencia. Hoy mismo puedes entrar en su presencia. ¿Qué más? Tenemos un gran privilegio, un tabernáculo sin paredes. La restauración de ese tabernáculo simboliza que se rompieron todas las barreras. Amós lo profetizó y Jacobo lo confirma, que la restauración de esa tienda de David es la apertura de la salvación a todas las naciones. ¿Qué más? Ahora hay pasión por encima del protocolo. ¿Cuántos están apasionados por Dios? Dios no extrañaba el oro del templo de Salomón. Él extrañaba la intimidad, la espontaneidad y el corazón que había en el tabernáculo de David. ¿Qué más? La adoración continua. Tu vida es ahora. Tu vida, mi vida es ahora ese tabernáculo que estaba caído, que Dios ha levantado. Tú fuiste diseñado para adorarle 24/7 en espíritu y en verdad. Por eso Jesús le dijo a la samaritana mujer, porque ella le pregunta: ¿dónde es que se debe adorar? Los judíos dicen que se debe adorar en el templo que está en Jerusalén, y los samaritanos decimos que se debe adorar en este monte. Y el Señor le dice: mujer, pues te quiero decir una cosa, que viene la hora en cuando ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Aleluya. Yo nunca he ido a Israel. Yo nunca he entrado al templo. De hecho, el templo no está hoy en día, solamente queda el muro de los lamentos. Nunca he ido hasta allá, pero le doy gloria a Dios que todos los días puedo hablar con mi Padre, puedo adorar a mi Padre. Aleluya, lo puedo adorar en la yo me voy para la terraza del edificio donde yo vivo y veo toda la ciudad de Bucaramanga y allá levanto mis manos. Y casi siempre eso está solo. A veces pasa por ahí alguien haciendo aseo o un celador del edificio y ve por allá que yo tengo las manos levantadas. Yo creo que dirán que estoy loco. Pero lo que sí le puedo decir es que aunque no estoy en Israel, el Dios de Israel está conmigo. Aleluya. Tú puedes adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué más? Hay fin de la exclusión. O sea, así como cuando usted quiere entrar a un lugar y le dicen: no, señor, usted no puede entrar porque es que aquí hay unos restaurantes. Mire, hermano, hay unos restaurantes que son muy finos. Y son tan finos que aunque usted tenga mucho dinero, cuando usted va a entrar, le dicen: con esa ropa no puede entrar porque es que aquí tenemos una, ¿cómo es que se llama? Un protocolo, una etiqueta, y hay un derecho de admisión que ellos dicen quién entra y quién no entra. Entonces, viene en sandalias, no me entra. Viene con tal forma de pantalón, no me entra. Hay una exclusividad. Y ellos deciden quién entra. Y cuando una persona quiere entrar y tiene el dinero para sentarse a comer, pero le dicen: usted no puede entrar aquí porque no está conforme a la etiqueta y al protocolo de este lugar, esa persona, ¿cómo se siente? Se siente mal, se siente excluido, y como que no me mire nadie, se da la vuelta y se va. Pero aquí podemos ver el fin de la exclusión. Si el enemigo quizás a ti te ha dicho que no eres digno de acercarte, recuerda que allá en Hechos 15, donde estábamos leyendo, dice que ahora las puertas están abiertas para todo aquel que busca al Señor. El hermoso tiempo de David no fue el destino final, sino que es el mapa que apuntaba hacia nosotros. O sea, eso fue un momentico en el cual ellos vieron un poquito de lo que se venía. Y lo que se venía se manifiesta hoy con nosotros. El anhelo de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo, sin velos, sin temor y con total libertad. Por eso el día que el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cuando Él muere, dice que se oscureció todo, se puso negro. Y dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, porque eso representa que ahora, a través de la muerte de Cristo, tú tienes acceso y entrada a la presencia de Dios. Y por último, el tabernáculo de David está restaurado en la iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Dios? La pregunta entonces no es si Dios está disponible, porque es que a veces usted quiere hacer algo, pero usted llama a su amigo y le dice: pero dígame si a esa hora usted sí va a estar disponible, porque luego yo llego, nadie me abre. O cuando usted va a enviar un domicilio, el domiciliario le dice: asegúrese que allá me reciban, porque si no yo llego con el pedido y toco y toco y toco y nadie me abre. Entonces la pregunta es no si Dios está disponible, sino si tú estás dispuesto a adorarlo. Pongámonos en pie en esta hora. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Este es el momento de adorarlo. Este es el instante. Después de escuchar esta palabra,
no se trata del predicador. Se trata de que tú hoy entiendes el acceso que tienes. Tienes acceso en medio de tus dificultades, en medio de tus luchas, en medio de las situaciones que has pasado esta semana. Hay personas aquí en este lugar que esta semana tuvieron que enfrentar el despido de su trabajo, otros que tuvieron que enfrentar enfermedad en su cuerpo o enfermedad de un familiar, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y en medio de esa situación tú tuviste acceso a adorarlo. Pero la pregunta es, ¿tú pudiste adorarlo en medio de la prueba? ¿Tú pudiste adorarlo en medio de la dificultad? ¿Tú pudiste decir, Dios está conmigo aquí en este lugar? Hay otros que no estaban en la prueba, en la dificultad. Hay otros que estaban en medio del gozo, en medio de algo que quizás toda la vida quisieron vivir. Y en ese momento la pregunta es, ¿pudiste adorarlo? ¿Te acordaste de tu Dios que te estaba dando ese privilegio en ese momento? Aleluya. 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 Levante sus manos. Gloria a tu nombre, Señor. Levanta tus manos al Señor. Su gloria será vista sobre ti. Su gloria será vista sobre ti. Su gloria será vista sobre ti. Ahora mismo en este lugar hay un peso de gloria que empieza a caer sobre todos nosotros. Hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Aleluya. Solo unos minutos más. A veces tenemos establecido de tal hora a tal hora, pero adorarte. Yo quiero adorar. Solo quiero una y otra vez Bendecir. Bendecirte. Quiero bendecirte hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecirte, exaltarte, quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor, y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte. ¿Hace cuánto no habías podido adorar a Dios con todo tu corazón? Lo más íntimo de mi ser, y adorarte y exaltarte. Hay algo que empieza a caer sobre ti en esta mañana. Con todo Es el peso de su gloria. El peso de su gloria. Y exaltarte de lo más íntimo de mi ser, adorarte. Te adoramos.
adoramos, Señor. Quiero adorarte. Si hay personas que quieren venir aquí al frente, tienen toda la libertad de hacerlo. Otra vez. Aleluya, sigan ese ambiente de gloria. Sigan ese ambiente de gloria. Aquí está el Señor. Quiero bendecir hasta que no quede nada de mí. Oh, el Señor en esta hora te está diciendo: me agrada cuando me adoras, me agrada cuando me cantas, me agrada cuando te conectas conmigo, me agrada cuando tienes comunión conmigo, me agradan esos 5 minutos que sacas en ese rinconcito para hablar conmigo. Y adorarte. Me gusta cuando estás en problemas y de repente te olvidas por un instante y te vas a hablar conmigo. Quizás es 1 minuto, 2 minutos, pero tú sacas ese espacio para hablar con tu Padre. Gracias, Señor, por el tabernáculo que está siendo restaurado. Gracias por esa carpa que se está levantando. Gracias porque hay expresión espontánea delante de esa arca. Oh, el Dabasoma Namaye con todo mi amor y adorarte y exaltarte en lo más íntimo de mi ser. adorarte Y adorarte exaltarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser y adorarte. Yo estoy restaurando relaciones. Shirababakata. Con todo mi Hay personas aquí que se habían apartado de adorar a Dios en el diario vivir, de adorar a Dios en un rincón, de adorar a Dios en su trabajo. Y cuando has enfrentado luchas, problemas, te has olvidado de mí. Pero en esta hora está siendo restaurado ese tabernáculo. En esta hora está siendo restaurada la relación. En este tiempo está siendo restaurada la intimidad. Se restaura la intimidad. Los problemas no pueden hacer que te olvides de mí. y adorarte Oh, y exaltarte de lo más íntimo de mi ser y adorarte hay personas que van a empezar a experimentar y en estos días cómo su oración crece, cómo su adoración crece de manera espontánea. Como cuando vayas por la calle a hacer una diligencia, de repente vas a experimentar cómo tu espíritu ora, cómo aún internamente comienza a fluir palabra de Dios. Vas a sentir deseo de abrir la Biblia, vas a sentir deseo de buscar la presencia, vas a sentir deseo de cantarle a Dios en tu casa, de cantarle a Dios en lugares donde nadie te está viendo. Algo va a suceder en el espíritu de alguien que cree esta palabra. Te adoramos, Señor. y adorarte, Te adoramos, Señor. exaltarte de lo más íntimo de mi ser. Quiero adorarte. Adorarte. Vamos a cantarlo. Yo quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorar.
bendecirte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero bendecirte. Hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir. Y adorarte. Y adorarte. Y exaltarte. Y exaltarte con todo mi amor. Y adorarte. Exaltarte. Y exaltarte De lo más íntimo. de lo más íntimo de mi ser. Y adorarte. Y adorarte. Y exaltarte Con todo mi amor. Y adorarte y exaltarte de lo más íntimo. de lo más íntimo de mi ser. Y adorarte. Y adorarte. Y exaltarte Con todo mi amor. y adorarte Y exaltarte de lo más íntimo. de lo más íntimo de mi ser. De lo más íntimo. De Lo más íntimo de mi ser. De lo más íntimo, Señor. De lo más íntimo de mi ser. Todos levanten sus manos. Padre, te doy gracias por este pueblo. Gracias porque te podemos adorar y tenemos la certeza de que estás aquí. En este instante te quiero presentar las peticiones de cada uno. Tú conoces la necesidad. Tú conoces el problema, el milagro que cualquiera pueda necesitar. Ahora mismo, en esta misma atmósfera de tu presencia, le hablo a los cuerpos enfermos, a los pulmones, a los bronquios, le hablo al sistema respiratorio, le hablo a los cuerpos que han sido afectados por virus, bacterias. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, reciban el poder, la virtud sanadora, ingresando desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies. Reprendo ahora toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo virus y toda bacteria. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Hablamos salud completa sobre los cuerpos, porque tu presencia cae sobre nosotros, trayendo sanidad, salud y medicina. Tu presencia ahora mismo erradica de nuestros cuerpos la debilidad. Oh, ahora mismo reprendo toda enfermedad. Oh, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo parásito le ordenamos en el nombre de Jesús, suelte los cuerpos. Ahora mismo le hablamos vigor, vitalidad, salud y fuerza ingresando en los cuerpos. Reprendemos la depresión, reprendemos ahora mismo la ansiedad, reprendemos la hechicería, la brujería, los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicidio. Sueltan las mentes todo pensamiento intrusivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos que ahora mismo se están rompiendo cadenas, está sucediendo algo sobrenatural. Hay una administración del Espíritu de Dios operando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de cada persona que está aquí con fe. Reprendo el cáncer, reprendo el SIDA, reprendo toda enfermedad autoinmune, reprendo ahora toda debilidad y le ordeno ahora a los cuerpos sean sanos, sean libres, oídos sordos sean destapados, ojos ciegos sean abiertos, cuerpos debilitados sean fortalecidos. Ahora todo nivel en la sangre sea regulado
En el nombre que es sobre todo nombre, respuestas del cielo vienen. Ángeles de Dios con respuestas. Ángeles de Dios con respuestas. Anda japaconda, ilishabada basoja. Aleluya. Se está rompiendo la incredulidad. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Hay una respuesta que está llegando a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo, a tu empresa. En el nombre precioso de Jesús. Tiempo de respuestas. Ahora dele ese aplauso fuerte, fuerte. ¡Aleluya! Aún a la distancia, en tu casa, en tu hogar, donde estás conectado, hay un milagro a tu favor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.